Buenas noches, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio. Ahora vamos a estudiar los extremos se tocan. Estamos terminando el estudio de Jesús misionero hasta Constantino emperador. Vamos a estudiar la última parte de esa historia, que el maestro aquí nos deja historiado todo lo que ocurrió, la mayor parte de lo que ocurrió en la vida de Jesús, ¿sí? Y en la fundación de la religión católica, apostólica y romana, como fue Constantino emperador. Pero aquí les voy a dar una nota, amados hermanos, para sacar, para que los hermanos tengan en cuenta, porque todo es estudio y este estudio es sagrado para nosotros, para todo el universo. Entonces, debido a eso, les quiero contar, amados hermanos, que hay un grupo que se hace llamar el séptimo día, las noticias del séptimo día, digámoslo así, de un grupo de unos hermanos y son medium, según ellos. Y aquí un hermano me trajo unos libros y en uno de esos donde están las comunicaciones, las vidas de los maestros, las encarnaciones que han tenido ellos. Y estos hermanos están muy errados, la verdad sea dicha, y yo pues le pido a nuestra Santa Ley de Amor que sus guías y protectores los ayuden porque realmente están gravemente mal. Resulta que en ese libro aparece el maestro Joaquín Trincado como Constantino emperador, una encarnación del maestro juez. Imagínense que el maestro juez fue Constantino. Y no, señor, no es así. Aquí tengo en mis manos el libro Los extremos se tocan, que es un libro súper genial porque está la historia de nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Y aquí en la página 164 de Los extremos se tocan y anteriores páginas donde se habla de Constantino, muy clarito se dice las varias encarnaciones de Constantino, que es el mismo espíritu de Saulo, de aquel mismo que se llamó Pablo de Tarso, de aquel mismo que se llamó Aiteques cuando estaba en la época de Moisés, ¿sí? En la época de Moisés él era el jefe de los soldados y Faraón era el suegro de él porque él era casado con una hija de este hermano que se llamaba Escota. Ella se llamaba Escota y era hija de Faraón. Entonces, ahí podemos entender las encarnaciones, de varias encarnaciones de Pablo, que ha venido fustigando fuertemente a la humanidad con la religión. Entonces, metieron al maestro Joaquín Trincado como Constantino. Y eso es grave, ese es un error grave, porque el maestro Joaquín Trincado no fue Constantino. Entonces, y hay muchos errores, como el error de que dice que la hermana Teresa de Jesús fue Anaás. Y yo estuve analizando la hermana Teresa de Jesús, se dice que es primitiva. Y cuando vino Anaás, que fue en la época de Adán y Eva, ella no tenía todavía facultades.
Ella vino a desarrollar sus facultades mucho después. Entonces ella no puede ser Anaás porque no era el espíritu preparado todavía para ser una medium como lo fue la hermana Anaás, que fue la esposa de Seth. Entonces, ese es otro error. Otro error que dice ahí en ese libro que la Madre María de Nazaret fue Teresa de Calcuta. ¿Cómo se les va a ocurrir a estos hermanos que un espíritu tan elevado como es la Madre María vaya venido a refundirse en una religión que precisamente es lo que ellos están tratando de que la humanidad entienda y comprenda que lo que son las religiones? No puede ser que la hermana, nuestra Madre María, haya sido Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta estuvo 100% a favor de la religión católica. Entonces no puede ser ella que ella haya venido a ser semejante boroló, ¿sí? Siendo un espíritu de alto nivel, ¿sí? De sabiduría y amor. Y ellos no crean religiones, vienen a destruirlas. Y por eso es que resulta lo que resulta, porque como hay enemigos, ¿sí? Entonces los sacan del camino, les inventan cosas que ellos no hicieron. Y bueno, son miles de catástrofes. Pero pongo en esto en conocimiento, amados hermanos, porque yo entiendo y comprendo que están equivocados. Y ellos deben de entender y comprender, y todo por una sencilla razón, porque el hermano que se dice que es medium estuvo aquí en mi casa. Y él dice que ya estamos si es cierto que estamos en el séptimo día a partir del 5 de abril de 1912, pero el laudo de rigor sigue en rigor, en, en, en vigor. Es decir, el laudo de rigor no ha pasado, no ha terminado todavía porque el maestro dice que es hasta último aviso. Entonces, es decir, hasta que llegue otro maestro y diga, este, este mandato ya no sirve, ¿sí? Este código ya no vale. Pero como está autorizado el laudo de rigor hasta, hasta pronto, hasta nuevo aviso, entonces hay que tenerlo en cuenta. El laudo de rigor no ha terminado. Terminará cuando ya llegue otro maestro o pues cuando ya se instale la comuna después del cataclismo, terminará el laudo de rigor. Pero por ahora tenemos que mantenernos bajo ese laudo de rigor. Y como ellos cortaron con ese laudo de rigor, cualquier espíritu viene y se les aparece y dice yo soy fulano de tal, sin serlo. Ahí están las locuras de la falta de disciplina y de la falta de entender y comprender cómo es posible que vayan a decir que los reglamentos del maestro Joaquín Trincado ya están abolidos. No, ¿cómo se les va a ocurrir eso? Siguen en rigor. Entonces, ahí está el desenlace de las cosas por no tener presente un laudo que ha sido dado por justicia, por ley y por justicia. Entonces yo pongo aviso sobre eso. Yo soy un espíritu y a mí, pues me siguen, me han atormentado la vida, ¿cierto? Porque me han hecho ochas y panochas. Pues entonces yo declaro la verdad, que lo que yo entienda y comprenda que es de justicia. Y a ver, aquí estoy, ¿cierto?
Y como yo les dije una vez a un hermano que me dio un empujón tan terrible que casi me desencarna, ¿de qué les sirve que hagan tantas cosas si la ley no permite que yo desencarne todavía? ¿Pueden más ellos o pueden más la ley? Yo les puse presente eso, ¿cierto? Porque también uno tiene que hablarle a los espíritus. Si yo les hablé en alta voz porque fue terrible lo que me perseguían y lo que me hacían sufrir con tantos porrazos que yo iba caminando y me empujaban, ¿sí? Fue terrible, pero bueno, aquí estoy en pie y le doy gracias a nuestra Santa Ley de Amor, a mi guía y mi protector, y hoy por hoy a todos los hermanos que en amor me ayudan y piden a nuestro Padre adorado por mí, por una u otra razón, pero me ayudan en todos los aspectos. Así que me siento protegida, me siento, porque yo lo único que hago es tratar de sacar a la luz lo que yo pueda, ¿cierto? Porque para eso estamos aquí, para eso hicimos un juramento ante la ley el día del juicio final. Entonces yo trato de cumplir con ese juramento, ¿sí? Y todos los que estamos haciendo y luchando por lo mismo, porque estamos conscientes de que de lo que hicimos, de lo que prometimos el día del juicio. Así que la doctrina nos ha hecho luz y nos ha dado conciencia para saber que estamos aquí en el camino luchando, en este camino de abrojos, de espinas, de piedras y de todo. Entonces les doy un fuerte abrazo, amados hermanos, porque realmente tenemos que estar unidos para podernos ayudar psíquicamente. La ley nos da, porque es de orden pedir y recibir, ¿sí? Y dar y recibir. Entonces, vamos aquí, ya queda entonces en conciencia de que los hermanos que hayan leído esos libros, el maestro Joaquín Trincado no fue Constantino. Constantino fue Manuel I, fue el mismo espíritu de Saulo. Bueno, entonces seguimos con el video de lo que deja el maestro con respecto aquí de Manuel I que estábamos leyendo. Vuelvo a decirle en la página 164, 163 y 64 de los extremos se tocan. En todo eso está lo de Constantino, lo de Manuel I. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con el estudio para terminar de Jesús a Constantino. Y ya que en la otra nos queda entonces desde Constantino hasta Gregorio VII. Bueno, vamos con el estudio. ¿Cómo no había de ser autorizado y proclamado pontífice? El que tan astuto se mostraba, lo fue en poco tiempo, tenía la adhesión y teología de 7 religiones sin que faltara la judía. Aquí se refiere a Manuel I, a Constantino, sin que faltara la judía. La mosaica decía en el texto o acta y está entre comillas. Entonces aquí no podemos decir que ellos tenían la ley mosaica, porque la ley de mosaica es la ley de Moisés, sean los 10 mandamientos, y las tribus de Leví y Judá no acataron los 10 mandamientos, por lo cual Moisés se retira del pueblo y con los ancianos que lo seguían a él fundó la cábala de los esenios.
que es en este momento la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que es la continuación de esta cábala. Así que estamos estudiando en la escuela que estudiaron los misioneros, el Maestro Jesús y Juan el Solitario. Pero porque Moisés no fundó religión, ni cosa que lo pareciera, y sí las hizo la prevaricadora tribu de Judá con la de Leví. Es religión judía y no mosaica. ¿Ve? Entonces, por eso hay que analizar, estudiar, mirar y entender, hacer un raciocinio lo mejor posible de todo lo que estudiamos. Así que ya entonces ya sabemos que, bueno, la ley, digamos que la mosaica, pues como vuelvo a decir, son los 10 mandamientos, que no es religión ni cosa parecida, son leyes que nos dieron, ¿sí? Mandamientos que nos exigieron y nos pidieron que los acatáramos, pero hay muchos que no los acataron o no los acatamos, porque yo también soy espíritu y quién sabe en cuántas andanzas estarían. Examinadas teologías y rituales de aquellas 7 religiones con la pacífica islamita, que después se convirtió en maometana fanática por el engaño y la guerra que le llevó la cristiana. Todas creyeron de buena fe que hacían la unión que deseaban bajo la ley del decálogo y las máximas del mártir del Gólgota, y firmaron la alianza bajo la promesa jurada de Manuel I de hacer el código universal que le remitiría, no habiendo diferencia más que el nombre de baluarte de que todos querían tener, y era Jesús, debiendo hacer constar aquí que también Manuel I defendía que solo se le llamaría Jesús, pero aquí los sacerdotes judíos y el pueblo judío, que ya habían admitido el Jesucristo, por lo que dije atrás, de que quisieron hacer recordar que Jesús era el Cordero dicho por los profetas, que los sacerdotes y judíos creían Cristo. Según los evangelios, hizo temblar a Manuel I, pero no había de amilanarse por tan poca cosa y quiso engañarse él mismo, convenciéndose por los textos que iba a pedir, y al efecto pidió a Egipto, Siria, Judea y Arabia los textos de sus evangelios, y aparecieron hasta 56, y todos diferentes, y de ellos 4 firmados al parecer por Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son contradichos el uno con el otro, que probaba a todas luces no poder ser de apóstoles que habían oído y aprendido de Jesús, aparte que ya de Juan, por su parentesco con Jesús y mente exaltada, no fue fiel intérprete de los hechos, sino anotó muchos, no como fueron, sino como él quería que fueran, y esto lo había de ver todos
comprobado por palabras del mismo Jesús. Sin embargo, a la imposición de los judíos hubo de acceder Manuel I y se consagró el nombre baluarte Jesucristo. Y desde aquel momento Jesús no inspiró más en ningún concilio, consistorio o conclave, porque no podía hacerse cómplice de la injusticia. Entonces mire que aquí el error tan terrible que hizo Manuel I de haberle colocado al Maestro Jesús el Cristo, Jesucristo, haberlo dejado así, no, qué cruel. Pero también por ¿cómo se llama? Por los judíos, ¿sí? Por las tribus de Leví y Judá que eran, ellos se enredaron con el Cristo y así se quedaron. Entonces, bueno, pero aquí hay algo muy importante, ¿sí? Que desde entonces el maestro Joaquín Trincado deja anotado en una parte que Jesús es el espiritismo y Jesucristo el espiritualismo. Por lo cual yo quiero en este momento me acordé de los hermanos cardesianos. Quiero enviarles, amados hermanos, el mensaje que por amor al Maestro Jesús le quiten el Jesucristo, porque ustedes muchos le dicen Jesucristo. Por amor al Maestro Jesús, respetemos. Si no le queremos decir Maestro, simplemente díganle Jesús. Pero no lo llamen Jesucristo, por favor, porque realmente Él merece su título de Maestro, porque así es mejor llamarlo para que Él se sienta mucho más amado por nosotros, quitándole el San Benito del Cristo. Entonces, así que realmente es algo muy bello y muy hermoso para mí, que yo me acostumbré a decirle Maestro Jesús. No importa que me demore en decir un poquito Maestro, pero le doy el título de Maestro porque así lo es. Entonces, ya vemos a cuántas cosas nos llevan todos estos estudios. Ya la Iglesia Católica ha surgido y se asienta en ella el Cristo. Y son dragón y bestia que ponen su cama de ella el Cristo y son ahí. Y ponen su cama de prostituta sobre las aguas de Roma. Ya está cumplida una parte del Apocalipsis, hasta de las 7 cabezas y cuernos, cuyo último ha tirado la bestia al mar en estos días, y he aquí por esa causa la guerra universal preparada en aquel. Después de esto yo sé lo que me haré, de Manuel I. Terriblemente, estamos tremendamente en la lucha más ardorosa del planeta. En estos momentos, espiritual y materialmente, están muchos hermanos luchando, sufriendo todas estas consecuencias, amados hermanos. Pero no basta haberse hecho reconocer la primacía por las religiones. Es necesario que la reconozcan los emperadores, monarcas y reyes, y al efecto, y no pretexto de la herejía ariana, la que le estorba primero, a Manuel I. Pide a Constantino que llame a concilio
Y aquel hombre que aparenta mandar, siendo siervo y más que siervo, esclavo de los señalados por Jesús en la filípica de la sinagoga, llamó y se reunió en Nicea, en concilio en 325, cantando allí por primera vez el credo católico cristiano, que eriza los pelos al considerar 14.000 millones de errores en la 14 versículos, en todos los cuales está negado el Creador. Entre tanto, Constantino, con la cruz en la mano, iba sembrando el terror, ejecutando a un hijo con el mismo amor que lo engendrara, asesinando a su cuñado y dejando desolación por todas partes, con santo celo y caridad cristiana, fruto maldito de las entrañas del Cristo. Entonces aquí tenemos toda esa revolución que hizo Constantino. Y esta es la hora en que todavía está esa revolución, porque no se ha terminado. No han entendido, o si han entendido, se han hecho los de la vista gorda y no quieren llegar a ver la verdad y a declarar la paz por voluntad y por amor. Ahí tenemos todo esto que está aquí escrito, que es realmente la vida de nosotros los que hemos participado en en todo esto que ha ocurrido, porque eso nos concierne a nosotros, porque somos los habitantes de este plano Tierra. No podemos decir que fue allá, en aquel entonces, no. Todos los espíritus que estamos aquí en este plano Tierra, que fuimos asignados los 2 billones de espíritus, hemos sufrido estas consecuencias. Porque después de esto yo sé lo que me haré, dijo Constantino. Así fue que se llegó a mentalizar la Inquisición, a mentalizar todo lo que se hizo para obligar a la humanidad a ser religiosa, católica, apostólica y romana. Afortunadamente yo hoy día, yo reniego de eso porque a mí nunca me gustó eso. Me llevaron porque mis padres no sabían, me mandaron bautizar, o bueno, yo no sé quién me mandaría a bautizar, y no los culpo, porque era por costumbre, ¿sí? Entonces, como la mayoría aquí en este Suramérica, aquí en este Colombia, dominaba la religión católica. Entonces lo mandaban bautizar a uno. Pero realmente yo me divorcié de todo eso y divorciada estoy, porque no quiero saber ni pío. A mí todo esto me toca leerlo, estudiarlo, porque es de estudio, pero yo por mí no volviera a nombrar esa religión ni para bueno ni para malo, pero me toca porque estoy estudiando y tengo que estudiar y analizar todas estas catástrofes que han ocurrido, que el maestro nos las deja aquí para que aprendamos y para que llevemos esto en nuestra alma y podamos limpiarnos de tanta cosa, para poder
verdaderamente salir adelante. Tenemos que divorciarnos de todo lo que nos hace mal, de las malas costumbres, de las malas palabras, de los malos hechos, de todo tenemos que divorciarnos para llegar a un acuerdo verdaderamente bueno, a, a adquirir un progreso, ¿sí? Lo mejor que nosotros podamos. Bueno, mis amados hermanos, los dejo con un fuerte abrazo y me encantó estar con ustedes. Así que yo pues acepto críticas, acepto que me digan una cosa u otra, porque realmente pues yo estudio y analizo y todo, pero pues yo puedo meter la pata también como todo el mundo. No soy perfecta, soy un ser humano. Bueno, con todas mis defectos y mis cualidades. Muchísimas gracias, amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y seguiremos la otra semana en el otro estudio porque ya nuevamente he tomado la batuta de la que traía y bueno, ya entonces quedamos con el espiritismo en su asiento y con los extremos se tocan. Muchísimas felicidades y una semana muy agradable tengan todos mis hermanos. Felicidades.